Ustedes van a decir, pastor, ¿por qué se le ocurrió enseñar este seminario, llamémosle, de 4 noches sobre la carta de Segunda Timoteo? Bueno, quiero decirles que estas 3 cartas, Primera, Segunda Timoteo y Tito, son cartas muy queridas para mí. Tuve el privilegio de enseñarlas cuando estaba en el Instituto Bíblico en Texas y fueron de mucha bendición. Han sido el fundamento de mi ministerio. He tratado de lo más que he podido cumplir con lo que el apóstol nos enseña. Pero vieron que yo este año los estuve desafiando con la necesidad de memorizar las Escrituras. Y yo memoricé 2 Timoteo, y en la medida que empecé a memorizar 2 Timoteo, comenzó a cobrar una vida que nunca le había visto antes. Y empecé a ver cosas que nunca había visto antes. O sea, las sabía, pero empecé a ver cosas nuevas, a unir dots, como decimos acá, que antes nunca había unido, a ver piezas del rompecabezas que... Por eso, en la pantalla puse, no voy a hacer un análisis expositivo versículo por versículo, sino de los temas principales y a través de ellos vamos a cubrir toda la epístola. ¿Se entiende? Les entregué, para ustedes que les encanta estudiar la palabra de Dios, este bosquejo analítico de 2 Timoteo que está ahí. Eso no es para esta noche, eso es para que lo lleven a casa y que un día se sienten con la Biblia en la mano y digan, a ver, ¿de qué habla el apóstol aquí? Y entonces aquí tienen todo un análisis bien detallado del contenido de esta carta. Pero hoy vamos a ir buscando algunos temas que nos indican los desafíos que tiene servir a Dios en el primer siglo y en este último siglo. Porque como Dios no ha cambiado, el ser humano tampoco ha cambiado y me temo que el diablo tampoco. Y entonces los desafíos de Pablo en esta última carta son nuestros desafíos. Y me alegra verlos a ustedes, que son los obreros fieles aquí en este servicio, en esta iglesia. Y bienvenida Damaris, después la saludan, es una de mis estudiantes en Fuller. Está sirviendo al Señor en otra linda iglesia aquí cerca de Highland Park. Bienvenida hermana también, todos, un gusto de tenerles y confío honestamente que la palabra nos va a desafiar tanto que vamos a marcar estas noches como un evento especial. Amén. Así que ustedes que me conocen a mí de hace años, saben que yo siempre comienzo en el mismo punto, preguntándome cuál era la escena. ¿Qué estaba pasando en esos días que llevaron al apóstol a escribir esta carta? Y el título del seminario viene del capítulo 3, versículo 1, cuando Pablo le dice a Timoteo, si lo quieren buscar, si no se lo digo de memoria, también debes saber esto, que en los tiempos del fin, en los días postreros, vendrán días, tiempos peligrosos. Esa palabra peligrosos es una palabra muy elocuente. Quiere decir tiempos dificilísimos, violentos, extremadamente difíciles. ¿Sabe dónde lo utiliza el relato? En Mateo capítulo 8 para describir al Gadareno. Nos dice que eran extremadamente peligrosos. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo acá escribiendo a su hijo. Timoteo, cuando se acerque el fin, va a haber tiempos extremadamente peligrosos. No van a ser tiempos como nada de los anteriores que se ha conocido. Va a ser algo mucho más grave, mucho más difícil. Así que, y entonces le da algunas instrucciones. Entonces uno se tiene que preguntar cuál era la escena. Muy bien, allí tienen el mapa de Europa. A ver este señalador si anda. Ahí está. ¿Se ve? ¿No se ve? Muy chiquitito. Muy bien. Bueno, miren. ¿Alcanzan a ver? Estoy señalando la ciudad de Roma. Pablo está prisionero en lo que es la capital del Imperio Romano. Y está escribiendo esta carta a Timoteo, que está en la ciudad de Éfeso. Ahora, vengan conmigo a
la primera de las tablas que les entregué, la cronología de la literatura del Nuevo Testamento. Y allí van a encontrar el orden en que los libros de la Biblia fueron escritos. Mejor vamos a la segunda tabla, que es más específica, las cartas del apóstol. Allí donde dice orden de escritura de las epístolas de Pablo. Van a notar en esta tabla horizontal que allí están todas las cartas que él escribió, las iglesias que fundó y cuándo fueron escritas las cartas. Básicamente, cuando ustedes y yo vemos la vida de Pablo, él hizo 3 viajes misioneros. Que saliendo de Antioquía en el primero recorrió todas estas zonas plantando el evangelio, y fue durante el tercer viaje misionero que él llegó a la ciudad de Éfeso, y ustedes pueden leer el relato del impacto tremendo que causó el evangelio en esa ciudad en Hechos capítulo 19. Van a notar que el Señor a través de Pablo hizo cosas que no hubiera pagado por estar allí en aquellos días. Porque nos dice que en un centro de satanismo donde la gente practicaba la brujería hasta acá, el apóstol a través del poder de Dios hizo milagros tremendos. Y se estableció una congregación muy pujante. ¿Cuántos? Miles de personas posiblemente. El asunto es que Pablo no se pudo quedar allí. Cuando se retiró, tuvo que dejar a algunos hermanos. Timoteo fue la primera vez que llegó a Éfeso. Y luego Pablo tiene que partir. Baja, lo toman prisionero en Jerusalén, lo llevan prisionero a Roma. Y eso lo leemos en el libro de los Hechos. Y cuando Pablo está en Roma, escribe 4 epístolas, si se fijan ustedes. Aquí en la columna de la izquierda dice epístolas desde Roma y dice primer encarcelamiento en Roma. Durante ese encarcelamiento en Roma, Pablo escribió 4 cartas que están allí indicadas en el año 61. ¿Cuáles son? Colosenses, Efesios, Filemón, Filipenses. Y desde Roma él tenía libertad relativa porque no estaba en una prisión, sino en una casa alquilada y lo podían venir a visitar, etcétera, etcétera. Entonces, desde Roma, él escribe la carta que nosotros tenemos llamada Efesios. Está dirigida a la congregación que fundó años atrás, han pasado aproximadamente 5 años. Ahora, ahí se corta el libro de los Hechos y no sabemos más nada de los apóstoles. Pero es evidente que Pablo, luego de aquella primera defensa ante Nerón, quedó en libertad. Y es evidente que volvió a recorrer muchos de los territorios donde había sembrado la palabra. Algunos dicen que llegó hasta España. No sabemos exactamente. Pero una cosa cierta es que sí, llegó hasta Éfeso. Y se encontró que lamentablemente la iglesia había sido invadida por gente que la estaba destruyendo. Cuando él se despidió de los ancianos les dijo, miren, cuídense, porque de ustedes mismos se van a levantar personas que van a buscar a destruir al rebaño y llevar a desviar a los discípulos. ¡Pum! Cuando salió de Roma, volvió a visitar y se encontró que lo que él había profetizado se había cumplido al pie de la letra. Entonces, él tiene que seguir viajando y deja a Timoteo ahí en Éfeso. Y desde por acá le manda la primera carta, primera Timoteo. Luego, también desde Macedonia, manda la carta a Tito, que está acá en esta isla, también con una misión especial. Y entonces, evidentemente, si ustedes miran, luego de Tito pasan unos 5 años y Mr. Nerón, que era... la historia nos dice que un día mandó a prender fuego Roma y mientras Roma ardía él tocaba la lira y cantaba. Y cuando dijeron la gente, che, pero fue Nerón el que mandó el incendio, el tipo para sacarse el problema dijo, no, fueron los cristianos. Y entonces decretó que el cristianismo era una religión ilícita
y ahí empezó la persecución. Y evidentemente Pablo está viajando en alguno de estos lugares cuando vinieron y lo atraparon y lo llevan preso a Roma. Y ahora no está en una casa alquilada, está en un calabozo bien sucio y feo, en condiciones que realmente son patéticas. Y entonces, desde allí es que escribe esta segunda carta, que es segunda Timoteo. Ahora, si ustedes miran, esta es la última carta que escribe el apóstol. Es su carta de despedida. Es el último documento. Y aquí encontramos el final del viaje, de la carrera, de una vida notable, de un servicio extraordinario para Dios. Pero esta carta nos muestra algunos pincelazos muy íntimos del apóstol. Aquí por primera vez revela su corazón, mostrando que era un ser humano como ustedes y como yo, y que realmente está pasando un momento posiblemente el más difícil de su vida. Y es entonces que uno encuentra que el apóstol describe varias cosas que le están pasando. ¿Cuál era la situación? Primero, lo acabo de decir, estaba prisionero por el Evangelio. Le dice a Timoteo, sufre penalidades, no te dé vergüenza ser parte del Evangelio y sufrir por el Señor de la misma manera que yo estoy sufriendo como prisionero por causa del Evangelio. Eso lo encuentran en el versículo 8 del capítulo 1. Segundo, cuando ustedes leen Filipenses, primer encarcelamiento, el apóstol está diciendo, voy a salir libre, voy a quedar en libertad y los voy a volver a visitar. Ahora dice capítulo 4, versículo 6, porque mi partida se acerca. Evidentemente el apóstol sabía que cuando lo sacaran de esa prisión no iba a salir con vida. Un corto caminito y a la muerte iba. Y uno dice, ¿qué momento? Yo no sé, hermanos. ¿A ustedes anticipan con gozo el día de su muerte? Yo no. Tengo que ser honesto. Sé que va a ser lindo ir a ver al Señor, pero ¿ustedes tienen apuro en ir a ver al Señor? No creo, ¿no? Son cosas que decimos, sí, Señor, sabemos todo lo que sabemos, pero cuando llegan los últimos días, el viaje de despedida se pone pesada la carga. Y entonces uno encuentra que el apóstol está en un mal momento físicamente. Le dice a Timoteo, que está en Éfeso, venite, Timoteo, y tráeme el abrigo que me dejé allá, en casa de Carpo. ¿Qué estaba pasando? Se ve que el calabozo era frío, húmedo, la higiene en las prisiones, no me la quiero ni imaginar. Y el apóstol está en necesidad y evidentemente no tiene plata para decirle a alguien, che, anda y comprame un suéter que tengo frío. Le tiene que decir, por favor, tráeme el abrigo porque la estoy pasando muy feo. Cuarto, lo más patético para mí, que desea compañía humana. Ustedes saben, el apóstol nunca se casó. Por amor al Señor se mantuvo célibe y es indudable que como ser humano que era un tipo que amaba intensamente. Y ustedes y yo que somos padres sabemos lo que es tener un hijo y el amor que uno siente por un hijo. Y en este caso, el hijo para él, estoy seguro que era Timoteo, Tito, Tíquico, esa gente, miembros del equipo que él había ganado para Cristo, los había discipulado. Y ahora le dice, procura venir pronto a verme. Venite antes que venga el infierno. Pablo estaba solo, necesitaba compañía. Y yo muchas veces cuando leía eso decía, madre querida, te entiendo, Pablo. Porque ustedes y yo que amamos a nuestros hijos, ¿no queremos tenerlos cerca? Cuando llegue el momento de partir, más que nunca vamos a querer tenerlos cerca de ellos. Y Pablo está deseoso de compañía humana y realmente la escena es muy distinta. Vamos por parte. Al tratar el tema de liderazgo en tiempos peligrosos, uno tiene que decir por qué tenemos que tratar este tema. ¿Por qué tratar
este tema en este momento. Porque, mis queridos, el que quiera servir a Dios tiene que saber en qué mundo le toca vivir. ¿Y cuáles son los desafíos que enfrenta? Y lo primero que tenemos que mencionar es el estado general de la humanidad sin Dios. Aquí en el capítulo 2, ustedes y yo leemos que Pablo está hablando del perfil de un líder, ese es el tema de mañana a la noche. Y al final le dice a Timoteo, Timoteo, el que quiera servir a Dios debe obrar con mansedumbre, porque debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les concede el arrepentimiento para conocer la verdad. Vean lo que dice. No está en el poder humano la posibilidad de arrepentirse para conocer la verdad. Si Dios por la obra del Espíritu Santo no nos ilumina, nos busca y nos gana, nadie se salva, nadie conoce a Cristo. Tan grande es el hoyo donde hemos caído por culpa del pecado, que no hay nada en nuestra alma que busque a Dios y desee conocer a Dios. Si hay algo en nosotros que busca a Dios es porque el Espíritu Santo ha hecho la obra en nosotros. Y dice, de modo que se despierten. Qué interesante. La mente está entenebrecida, está oscurecido, es como que nos pusieron una máscara de cloroformo, nos anestesiaron y no hay caso. Y dice, y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. La versión del 60 dice que puedan escapar de donde están como un gato con el ratón que juega con ellos. Y esa es la figura. No es, la misión de un líder cristiano no es salir a visitar gente inteligente. Pueden ser muy educados, pueden ser sin educación, pero lo que une al ser humano sin Dios es que no tiene conocimiento de Dios, a menos que alguien se lo lleve. Por eso necesitamos líderes. Pero segundo, no es solamente por el estado en que se encuentra la sociedad, las personas sin Dios, sino el estado en que se encuentran las congregaciones. Miren, aquí el apóstol, recuerden, está en el último momento de su vida. Aquí es su despedida. Imagínense, él ha servido al Señor por un periodo de más de 30 años, de una manera que nadie en la historia ha servido a Dios como el apóstol. Uno ve el ejemplo de él y dice, Señor, ni a la altura de los tobillos le llegó a este hombre. ¡Qué hombre gigante! Inmenso su ministerio, su persona, el calibre de su vida. Y ahora ha dado su vida en el servicio de Dios. Ha plantado iglesias, ha predicado el mensaje, se han salvado gente. Dios le ha utilizado en milagros portentosos. Y uno dice, se va a retirar con los brazos en alto, con toda la gente aplaudiéndole y dándole gracias. No way. De ninguna manera. Los hermanos se van a encargar de que no sea así. Y entonces uno se encuentra con que el apóstol empieza a pegar unos pantallazos que realmente a mí me ponen la piel de gallina. Lo primero que nos dice es que en esos momentos había deslealtad hacia su persona. Mirando a la primera defensa en Roma, dice, en mi primera defensa nadie me respaldó. En el momento que necesitaba el apoyo humano, nadie estuvo conmigo. A la hora de que las papas queman, aquellos a quienes les llevé el mensaje, que les escribí la carta de Romanos, que les ayudé, se quedaron afuera. Y dice que no les sea tomado en cuenta. Bueno, el apóstol deja tranquilas las cosas en Dios. Pero ahora, en Éfeso, en la iglesia que él ganó en base a su sacrificio, donde estuvo 3 años, donde pasó la mayor cantidad de tiempo que en cualquier otra iglesia, donde evidentemente Dios le ha utilizado de una manera que nadie ha sido utilizado, ahora, ¿con qué se encuentra? Ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluyendo ¿a quién? A Figelo y Hermógenes. Alguien lee esto y dice, ¿y de qué está hablando?
La provincia de Asia, si miramos el mapa que les mostraba hace un rato, era la provincia romana de Asia y la ciudad más importante de la provincia de Asia era Éfeso, un puerto comercial gigantesco sobre la costa occidental. Y ahí, donde Pablo hizo un impacto gigantesco con el Evangelio, ¿qué nos dice? ¿Que algunos hermanitos le dieron la espalda? ¿Ustedes pueden creer una cosa así? Duele, ¿eh? Duele. Me imagino el dolor que habrá experimentado el apóstol. Que aquellos por los cuales él dio todo, pagaron de esta manera. Y uno dice, bravo, ¿eh? Y aquí están estas dos personas que ustedes y yo no sabemos quiénes eran. Pero Pablo los conocía muy bien y estoy seguro que Timoteo también los conocía muy bien. Por eso le dice, estos deben ser dos líderes de la congregación. Dos tipos que crecieron en influencia y ahora, cuando llega el momento, sacan a todo el ministerio de debajo de la umbrella de la protección y la bendición de Pablo. Y estoy seguro que si le hubieran preguntado a estos dos hermanitos si estaban haciendo bien, nos hubieran dicho, pero por supuesto que estamos haciendo bien, ¿qué duda le cabe? Nosotros tenemos la precisa, el apóstol es un inútil. ¿Conocen la historia? En todas las iglesias siempre va a estar ese problema, en todos los tiempos. Segundo problema que enfrenta el apóstol, introducción de enseñanzas falsas en la iglesia. Vean lo que le dice en el capítulo 2 a su hijo espiritual. Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida de comunión con Dios. Esa es la palabra piadosa. Es el término más rico que tiene el Nuevo Testamento. Y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están otro par de individuos, Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad y andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. Vean ustedes. ¿Se acuerdan que el otro día estudiábamos 1 Corintios 15 y ahí la herejía cuál era? Que los muertos no resucitan. Acá ya resucitaron. ¡Qué lindo, eh! Siempre hay un iluminado que sabe más que todos. ¿Se dieron cuenta? Y en este caso nos dice que esta gente al introducir esta herejía, ¿qué estaban haciendo? Dañando la fe de algunos. ¿Quiénes les parecen que eran estas personas que estaban siendo dañadas? ¿Los creyentes viejos o los creyentes nuevos? Siempre son los que reciben el daño. Al creyente viejo que conoce la Biblia nadie lo marea, nadie lo confunde. Él tiene discernimiento y conocimiento espiritual para tapar la cosa y pararla. Pero el creyente nuevo viene con los brazos abiertos confiando que todo está bien, hace un voto y resulta que lo sacan al desierto para matarlo en lugar de llevarlo al oasis. Y vean, ahí está el peligro. Siempre latente, enseñanzas falsas. Este es uno de los temas que a mí más me preocupa, porque uno da la vida para ganar a la gente y después te encontrás con que otro que está sentado en los bancos te destruye la obra. Porque no saben, no porque sean malos necesariamente, pero algo que le digo a todos los creyentes es que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro modo de hablar y dónde hablamos, qué hablamos. Por ejemplo, una de las cosas que más he visto donde la gente tropieza es no en el culto, porque en el culto no hay oportunidad de diálogo, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, en una clase hay un maestro enseñando, está enseñando la verdad, bien preparado, y de repente se te para alguien y te dice, pero usted no sabe nada. Usted está equivocado. ¿Y qué pasa? Que están escuchando a ese hombre creyentes nuevos. ¿Con qué imagen se va esa persona de la iglesia? Fatal. Mata la fe del nuevo. Porque dice, claro, si este lo insultó hacia el pastor, ¿qué será el pastor? Deben ser. Y entonces el creyente tropieza y se va. Y la obra de Dios queda nulificada.
yo a todos los que les puedo decir es, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos siempre, no importa dónde estemos, qué cosas hablemos. Porque para hacer tropezar a un bebé no hace falta mucho. En este caso la herejía era, la resurrección ya tuvo lugar. Tercero, mucho más doloroso, sospecho, es que miembros de su propio equipo de trabajo lo abandonan a Pablo. Cuando ustedes leen las otras cartas, Colosenses, por ejemplo, 5 años antes, Demas, dice Pablo, es un colaborador valioso que tengo. Pero ahora leemos, Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Vaya, qué triste. Estoy seguro que Demas dijo en un momento, esto de seguir a Cristo es muy costoso, ya basta. Estoy quemando mi vida, estoy perdiendo mi vida, yo la voy a salvar. El polo opuesto de lo que vimos el domingo que el Señor nos dijo. Y Demas hace la decisión. No, hay muchos placeres que me estoy perdiendo, hay muchas cosas que quiero hacer y hasta luego, Pablo, no te he visto más. Mis hermanos, todos los años, en todas las iglesias, es triste la cantidad de soldados que caen en la lucha. Caen y no se levantan más. Corredores que venían corriendo bien y caen y quedan al costado de la pista y no se levantan más. Como les decía el viernes, una mala decisión, una tentación que no fue manejada bien y Demas pegó la vuelta. Y en el momento que Pablo más lo necesitaba, Demas no está. A la hora que necesitaba su apoyo, Demas se ha borrado. Y uno dice, pero esperen que todavía no he terminado, ¿eh? No vayan a creer que esto se está poniendo negativo. No, esperen. Vean el otro. Capítulo 4, oposición a la persona del apóstol. ¿Qué les parece? Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño, o Alejandro el Cállate, sirena. Te reprendo. Ahí vamos. Como dice correctamente en la versión del 60, dice calderero. Evidentemente era un artífice con los metales, sea que hacía herraduras para los caballos, o sea que hacía cosas para comer. Lo cierto es que un hombre de posiblemente no mucha educación, no mucho... pero decide que va a ir en contra del apóstol. ¿Qué le hizo? Para que el apóstol tenga que decir, me ha hecho mucho daño y el Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. Y uno dice, oigan, esta no es gente que está afuera, estos son los que están adentro. Muchachos, chicas, qué lucha la que tenemos. Y si ustedes creen que esto es por un tiempito, no, esto es siempre. Hoy el diablo viene por Alejandro, mañana viene por Himeneo y Fileto, el otro viene por Hermógenes. ¡Qué tremendo! Y es por eso que en este ambiente uno dice, hey, pastor, comenzamos de la peor manera, de la manera más negativa. Bueno, vamos a un ejemplo positivo, porque en medio del pantano hay algunas flores que vale la pena conocer. Gente que realmente alegraron el corazón del apóstol. El más inspirador, del que más se habla, es Onesíforo. A ustedes que buscan nombre para sus hijos, ahí tienen uno bueno. Muy bien. Miren, no quise poner a Lucas, porque en el capítulo, quiero ahorrar tiempo, pero en el capítulo 4, de todos los que eran miembros de su equipo, dice, solamente Lucas está conmigo. Bendito seas, Lucas. En el momento de la crisis, estuviste al lado de tu mentor y del padre espiritual. Bien hecho, Lucas. Pero lo que dice de Onesíforo, realmente, queridos, qué cosa más linda. Vean ustedes lo que nos dice. Que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo. Onesíforo, ¿estoy hablando bien? No, más o menos por ahí va. Menos mal que el Señor me entiende, gracias.
porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Vean esto. El apóstol Pablo era un ser humano. Necesitaba ánimo. Como ustedes y yo necesitamos una palabra de aliento, de aprecio sincero. Y nos dice, porque muchas veces me dio ánimo. Qué lindo, Onesíforo. ¿Quién era este muchacho? ¿Quién era este hombre? No sé. Pero es evidente que es un hijo espiritual de Pablo y al igual que Josué se pegó a Moisés, este hombre valoraba a Pablo. Y él que vive en Éfeso, vean muy bien que nos dice, no se avergonzó de mis cadenas. Timoteo estaba dudando. Timoteo tenía miedo. Y ya vamos a ver lo que el apóstol Pablo le dice, porque lo comprendo a Timoteo. Porque si hoy metieron en cárcel a mi mentor, mañana vienen y me meten a mí. Y Pablo dice, Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu, ¿ok? Pero Onesíforo, vean a Onesíforo, no se avergonzó de mis cadenas. Pablo le tiene que decir a Timoteo, sufre penalidades, no te dé vergüenza. Onesíforo era un hombre de agallas, calibre. Y entonces dice, al contrario, cuando estuvo en Roma me buscó sin descanso en encontrarme. ¿Podemos leer la escena? ¿Se imaginan? Ustedes tenían que llegar a Roma y encontrar ¿a quién? A un judío llamado... ¿Y dónde empezábamos la búsqueda? Te quiero ver. Así que Pablo está detenido. ¿Y dónde hay una comisaría? ¿Dónde hay una prisión? Bueno, vaya allá. Ok, allá va Onesíforo a buscar. Oigan, ustedes tienen a un judío acá, media nariz, así aguileña, peladito. No, a ver. No, acá no está. ¿Y dónde puede estar? No sé, vaya y camine allá. A los 5 kilómetros está la otra cárcel, vaya y pregunte allá. No había teléfono, no. Ustedes saben. Y ahí sale Onesíforo. Ustedes tienen acá un hombre llamado... ¿Y cuántas veces habrá golpeado hasta que finalmente lo encontró? Y uno dice, Onesíforo, te pasaste, viejo. Sos un crack. Qué tipo ejemplar, qué hombre inspirador. Y entonces, lógicamente, el apóstol hace esta oración por él. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. ¿Cuándo? Cuando estemos en el tribunal de Cristo, cuando llegue el día de las recompensas. Señor, que mientras Alejandro tengo que decir al calderero esto, que Dios lo arregle, en este caso es todo lo contrario. Onesíforo, qué ejemplo. Dice, tú conoces muy bien los muchos servicios. Acá está en singular, esta es la nueva versión internacional. En la nuestra dice, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Onesíforo tenía un testimonio de ser gente, persona, que con su familia y su casa sirvieron al reino y ayudaron al apóstol. Y uno dice, ¡wow! Mientras por aquí hay 4 que se mencionan que son para el olvido, aquí hay 2 tipos, Lucas y Onesíforo, que son realmente un ejemplo para todos. Y entonces, la lección que sacamos, compañeros de milicia, amados, a mí ustedes saben que hay que hacer aterrizar el avión en la escena actual. Los principios que salen de esto para mí es, en primer lugar, que todo liderazgo tiene un precio. Todo liderazgo tiene un precio. Sea en el mundo afuera, sea en la obra del Señor, liderazgo tiene un precio. No se puede escapar uno. El día que uno elige servir, se carga una mochila. Sea para el hombre que quiere levantar una empresa, sea para el chico que quiere estudiar y llegar a ser un doctor, sea en el orden que sea. No hay progreso sin esfuerzo, sin sacrificio.
Y cualquiera que quiera servir al Señor en cualquier posición, sea maestro de escuela dominical, sea líder de célula, cualquiera sea el servicio que implique guiar a otros, tenemos que estar preparados para lo que viene. ¿Qué viene? 4 cosas. Primero, la soledad. Cuanto más alto sube una persona, más solo se queda. Si ustedes son andinistas, cuanto más trepen alto, menos lo que van a estar caminando allá arriba. Siempre digo, si uno invitara a 500 personas a iniciar el sábado a las 7 de la mañana, a venir aquí al pie de la montaña en Pasadena y decir, vamos a subir hasta la cúspide y vamos a bajar. De los, ¿cuántos dije? 500 dije. Bueno, ¿cuántos creen que a las 6 de la tarde van a llegar hasta la punta de la montaña? ¿No es cierto? Siempre muchos se quedan. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos es un sacrificio. Y no es para todos. Entonces, cuanto más grande el esfuerzo, cuanto más difícil la tarea, el precio que paga un líder siempre es que te vas quedando solo. Miren a Pablo. Sirvió a miles y ahora en el momento final está básicamente solo. Y por eso vuelvo a reiterar, le dice a Timoteo, Timoteo, venime a ver, venime pronto. Y me imagino que Timoteo habrá llegado y qué momento hermoso. Y uno dice, cuánta gente. El servicio, cuanto más crecemos, más solo nos quedamos. Uno da la vida, sirve, pero a medida que pasan los años, así funciona. En el ejército hay muchos soldados rasos. Hay menos sargentos, menos tenientes, menos coroneles, generales son pocos. Y es lógico, a medida que pasan los años, ustedes saben, la persona va creciendo y enfrenta problemas que no enfrenta el soldado raso. Y no puede él compartir sus cargas con este porque no está en condiciones de llevarlas. Los problemas que enfrenta el general, este hombre que está acá abajo no los entiende. Y eso es lo que tiene el que sirve en cualquier posición, la soledad. Está rodeado de gente, pero termina solo. Segundo, la crítica despiadada. Muchachos, chicas, para esto hay que prepararse y no hay que calentarse. Término argentino para decir, no te pongas a sudar sangre. Porque miren, no importa quién sea usted, cuán maduro, cuán excelente, las críticas le van a llover. Porque así somos los humanos. El otro día miraba un programa en CNN, muy interesante. Hicieron una nota con todas las personas, que están vivos por supuesto, de los que fueron candidatos a la presidencia y perdieron. Entonces estaba Walter Mondale, Michael Dukakis, toda esa gente que perdió, John McCain, y el que entrevistaban también era Mitt Romney, el último que compitió contra el presidente Obama. Y claro, le hacían varias preguntas y fue muy interesante. Porque este hombre exitoso, de familia buena, de padres exitosos, su padre fue gobernador, él fue gobernador, levantó aquí los Juegos Olímpicos del año 2002 cuando vinieron a Utah. Dice, lo que no estaba preparado es para encontrarme el nivel de odio de gente que no conozco. Uno va a los actos políticos y te encontrás con gente que te blasfema y te insulta y te grita. Y me quedaba preguntando, ¿y yo qué mal le hice a este individuo si no sé ni quién es? Pero el solo hecho de ponerte en el spot, de decir, aquí estoy para ser presidente, te caen todo lo peor que te podés imaginar. Ya ven lo que está pasando en estos días. Donald Trump, multimillonario,
Mientras él era dueño de su compañía, nadie se atreve a criticarlo ni a decirle a nadie, porque es el dueño. Pero ahora se expuso a la opinión pública, ¿y qué pasa? Le han dicho lo que no recibió jamás en su vida. Y vieron lo que pasó el otro día aquí en el Walk of Fame, que le picaron con un pico, le rompieron la estrella con su nombre. Y vos decís, así es la naturaleza humana. El día que uno sale a ministrar, prepárate, hermano, porque te van a caer piedras de todo tamaño y un odio que tú dices, ¿y por qué me viene esto? Porque el diablo está detrás de todo el asunto. Y entonces, ese es la oposición personal, cambié el orden. La crítica. Mis queridos, la crítica siempre nos va a caer. Ahora, ¿cómo manejamos la crítica? Este es un punto en el cual ustedes y yo revelamos nuestro carácter. Si la persona que me critica tiene razón, yo tengo que escuchar. Aunque no haga bien la crítica, aunque use el canal, si llega algo que a mí me muestran que estoy avanzando mal o haciendo, debo escuchar y corregir. Ahora, cuando la gente habla y no tienen razón, ¿qué hago entonces? El capitán ha dicho, para allá va el barco y para allá va a ir el barco. Porque este es el peligro en las cosas de Dios. Como les decía el domingo, tantas veces lo he dicho. Hay mucha gente buena, pero creen que saben más que todos. Y papá sabe, porque es viejo. ¿Se acuerdan que yo siempre les cuento la historia de los domingos a la tarde con mi papá, que yo quería ir a la cancha y papá me decía... Y doy gracias por mi padre porque fue un hombre de carácter y de valor y mantuvo la dirección del barco. Y entonces, muchachos, chicas, cuando un hombre está convencido y conoce a Dios, tiene que marcar la senda y decir, para allá vamos, síganme. Ahora, ¿vamos a tener oposición como Pablo la tuvo? Sí. ¿Vamos a tener abandono y traición? Absolutamente. Como Hermógenes y ahí Figelo. Sí. Pero mis queridos, para la persona que sirve a Dios, el apóstol dice, esto es señal de aprobación porque el Espíritu Santo descansa sobre ustedes. Si yo puedo mirar a mi corazón y decir delante de Dios con tranquilidad de conciencia, Señor, de acuerdo a la luz que me diste, he obrado en humildad y en dependencia de ti, avancemos tranquilos. El Señor va a validar nuestras acciones. Y como le digo, no nos vamos a escapar de estos problemas, pero el Señor va a honrar nuestro ministerio, porque Él es fiel. Y el segundo desafío que les quiero dejar es este. Y es que creo que especialmente para los que me están mirando, yo que los conozco a ustedes, sé cómo están construyendo, pero esta es la pregunta que uno se tiene que hacer de tanto en tanto. Yo me la hago, ustedes también, todos la hacemos. No porque estamos fuera de escuadra, sino porque es una necesidad. Y es, Señor, ¿cómo estoy construyendo yo? Aquí el apóstol Pablo nos habla del tribunal de Cristo, del día cuando tu servicio y el mío sea evaluado por el Señor. No está hablando de la salvación. En el tribunal de Cristo no va a haber ningún inconverso. Solamente creyentes, que no van a ser juzgados si son salvos, porque si no, no estarían ahí. Ya fueron arrebatados con el Señor, son salvos. Ahora lo que va a ser evaluado es el servicio del creyente. Y entonces el apóstol dice que no hay ningún fundamento que otro pueda poner que el que ya está puesto, que es Jesucristo mismo. Y sobre ese fundamento, si alguien construye, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a desconocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Bueno, mis hermanos, yo leo esto y veo que acá hay una enseñanza que es para ustedes, para mí, para todos. Que ustedes y yo hoy estamos sirviendo al Señor y construyendo, ¿cómo puedo decir? Mandando remisas, es decir,
envíos de dinero vía FedEx al cielo. Y hay cierto servicio como el de Onesíforo, que es oro, plata, piedras preciosas. Pero hay un servicio, el de Figelo, Hermógenes, Fileto, Alejandro, que si ustedes le hubieran preguntado, pero hermano, ¿usted qué piensa de lo que está haciendo? Nos hubiera dicho, pero mire, yo estoy bien, yo soy un genio, yo la rompo como Messi. Los que están equivocados son todos los demás. Oh, queridos, acá el apóstol habla que va a haber muchos creyentes que van a llegar allá, sigue diciendo, no puse todos los versículos, y van a ser salvos como por fuego. Como alguien que lo sacaron raspando del incendio y salió con lo puesto y perdió todo lo demás. Yo creo que nadie debería tener que llegar a ese momento de esa manera. Imagínense. Me hago la pregunta. ¿Se habrán imaginado alguna vez, Himeneo, Fileto, Hermógenes, que sus nombres iban a quedar registrados en la Biblia? Y que por 2000 años toda la historia y la iglesia del Señor los recuerda como unos infames, que a la hora de la necesidad fallaron horriblemente. Y no solamente que fallaron, sino que fueron parte del problema que tuvo que enfrentar el apóstol. Miren, yo estoy seguro que no. Si lo hubiéramos dicho, dicen, no. Yo creo, queridos, que acá hay un mensaje que a ustedes y a mí nos debe hacer analizar siempre, examinarnos siempre nuestra motivación, nuestras acciones. Y creo también que esto, al igual que Onesíforo, que Lucas, que Timoteo, que Tíquico, nos deben alentar en el servicio. Porque miren, el servicio a Dios, como siempre decimos, parece una pérdida de tiempo y una tontera. Pero mis queridos, ustedes y yo que elegimos la buena parte, escogemos algo que no nos podemos imaginar tantas veces. A mí me encanta Onesíforo. Este hombre, ¿por qué? Porque él no se quedó esperando que lo vengan a visitar. Él salió a buscar al apóstol. Él le fue a llevar la bendición. Y mis hermanos, el que sale en el nombre del Señor lleva bendición. Y bendición grande que tantas veces ni nos imaginamos. Le cuento una historia de las buenas. Año 2000. Habíamos salido de Canadá, nos vamos a Texas y un domingo cruzamos a Reynosa. Allí había una iglesia que amábamos al pastor y me invitaron a predicar ese domingo. Y como parte de la iglesia encuentro una familia linda con dos chicos jóvenes, 17 y 18 años. Para mi sorpresa me encontré que uno tenía la camiseta de Boca y el otro la camiseta de River. Hermanos, eso es una tragedia. Bueno, si no saben, Boca y River son los dos clubes más grandes de Argentina. Cuando vi a esa familia dije, si hubieran sido los dos de Boca o de River, entonces, ahí me acerqué. Digo, ¿cómo es esto? Dice, bueno, nos regalaron las playeras, por eso uno tiene una de Boca y una de River. Le digo. Y justo, esto fue lo más duro de Canadá, vivir 19 años sin ver un Boca River. No sé cómo no me volví loco. Y resulta que esa semana siguiente jugaban Boca y River por la Libertadores y se tenían que eliminar. Y yo no tenía dónde verlo. Y pues le digo, oigan, ¿ustedes van a mirar el partido el miércoles? Sí, pastor, ¿quiere venir a verlo? Qué hombre sabio. Tenía el don de discernimiento de espíritus ese hermano. Le digo, si me invitan, vengo. Venga, pastor. Así que ahí caí. Una casa típica de clase media, cerca de la iglesia. Y llegué justo, empezaba el primer tiempo. Y cuando llega
los 15 minutos del entretiempo, le digo, bueno, a ver, cuéntame quiénes son ustedes, a ver, porque los había conocido en la iglesia, no conocía muchos de ellos. Y entonces este hombre me dice, mire, pastor, yo estoy en recuperación, porque tuve un accidente años atrás trabajando para Pemex. Ajá, le digo, y a ver, cuéntame un poquito más. Dice, bueno, mire, la cosa es muy simple. Resulta que nosotros no conocíamos nada del Señor. Y nos vinimos a vivir a este barrio. Y si usted mira, pastor, de ahí de la esquina para allá, antes ahí había un cuartel. Y todas estas casas de la cuadra eran casas se pueden imaginar. El cuartel fue abandonado, como desapareció la clientela, todas las casas quedaron abandonadas. Y esta familia se movió a la casa, compraron ahí, y me dice, pastor, usted sabe que nosotros aquí, los platos volaban sin que nadie los tire. Las cadenas, y no había nadie que las empujara. Dice, pastor, ¿usted cree en esas cosas? Sí, le digo, ya lo he visto bastante. Entonces me empezaron a contar que estaban en un mundo y entonces la esposa empezó a ir a la iglesia. Y este hombre, trabajando para Pemex en una torre de perforación, se cayó de 12 metros de altura de cabeza. Ahora ustedes se imaginan. Dice, pastor, me tocó. Y usted sabe que un día me golpean la puerta y aparece un amigo mío. Me dice, te vengo a visitar porque me estoy cruzando a Estados Unidos, bla, 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 y te quiero dejar esto. Guárdamelo hasta que vuelva. ¿Y sabe, pastor, qué era? Un revólver grandote como esos que usaba John Wayne en las películas. ¡Wow! Y lo guardé. Y mi proceso, pastor, estaba tan mal, pero tan mal, que llegué a la conclusión que yo me quería suicidar. Y un día dije, se acabó, no aguanto más. Tomé el arma, me la puse en la sien y en ese momento me golpearon a la puerta. ¿Quién era? El hermano fulano de tal. Se había venido desde McAllen y le pregunté, ¿por qué vino usted acá? Porque Dios me dijo que estás necesitando. ¿Cómo te ayudo? Guardé el arma, decidí no suicidarme. Dios me mandó un mensajero, ¿qué podía hacer? Pero la cosa seguía mal, pastor. Y mi esposa seguía yendo a la iglesia, aceptó al Señor y el pastor Miguel me empezó a visitar y a leerme y yo empecé a tener fe, pero estaba mal la cosa, pastor. Y otro día dije, me acabo, me mato. Me puse la pistola y ¿qué cree que pasó, pastor? Otra vez el hermano cayó. En el momento justo y preciso. Pastor, en ese momento no pude más. Tiré el revólver, me tiré a los pies del Señor y me entregué a Él para siempre. Y uno dice, miren las posibilidades y la recompensa que tendrá ese hermano que hizo esa obra. ¿Cuánto vale? Dice Santiago en el último versículo, el que haga volver al pecador del error de su camino salvará un alma y cubrirá multitud de pecados. Todos nosotros somos conscientes de nuestros shortcomings, faltas, pecados. Pero cuando ustedes y yo salimos en el nombre de Jesús a salvar a esa gente, el gozo que experimenta el onesíforo, la onesífora, sobrepasa todo. Que caigan las críticas, que caigan las piedras, que caigan los hermanos que quieran enseñar. En el nombre del Señor salimos a servirle. Porque el liderazgo no es para almas chiquitas. Las circunstancias imposibles revelan la grandeza de un líder. Por lo tanto, mi querido hermano y hermana, en este siglo XXI, donde la cosa está loca, Dios te puso a ti y a mí para servirle aquí. Y por lo tanto,
Aunque las nubes digan tormenta, nosotros salimos. Y en el nombre del Señor vamos a romper cerrojos y vamos a abrir puertas. Y vamos a ver la gloria de Dios. Así que, ya ven, esta era la escena de aquel momento. Y ahora en la segunda hora, después del break, les doy un poquito más porque no acabamos con lo negativo todavía, ¿eh? Así que gracias. Vamos a hacer un break.